Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro canal, que también es nuestro consultorio online. Yo soy Cristian, soy psicólogo y terapeuta holístico. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es cómo aprender a reconocer a las personas narcisistas. En el día de ayer hicimos en el canal una encuesta en la que yo les preguntaba qué videos de ASMR preferían, si videos de relajaciones o meditaciones o este tipo de videos en el que hablamos de temas diversos de la psicología, y la verdad que los porcentajes fueron muy cerrados. Entonces vamos a hacer un poquito y un poquito, un poquito y un poquito, un poquito y un poquito. Desde ya quiero agradecerles por la participación tan activa que tienen en el canal, y para todas aquellas y aquellos a quienes les interesan más las meditaciones o relajaciones, también pueden buscar dentro del canal que van a encontrar este tipo de contenido. Hoy vamos a hablar, como les decía recién, de un tema apasionante, de lo que estudiamos dentro de la llamada psicología de la personalidad, que es las características de aquellas personas narcisistas. Esto es una información importantísima, no solo para poder relacionarnos de una forma más saludable con este tipo de personas, sino también para saber cómo podemos ayudarlas desde lo cotidiano hasta cómo elegir un proceso terapéutico. Vamos a empezar estableciendo una pequeña diferencia entre lo que constituye un rasgo narcisista de la personalidad, de lo que constituye un trastorno narcisístico de la personalidad. Todas las personas podemos tener rasgos narcisistas o egocéntricos en nuestra personalidad y no por ello ser una persona narcisista. Mientras que cuando hablamos de un trastorno narcisista o narcisístico de la personalidad, estamos hablando de una personalidad más definida, más estructurada, de lo que llamamos un trastorno o una enfermedad, y que produce padecimientos en diversos órdenes de la vida. Las personas que tienen una personalidad narcisística o narcisista, cuando nosotros recién las conocemos, nos resultan personas atractivas, llamativas, interesantes. Esto es porque las personas narcisistas muestran en apariencia una seguridad férrea sobre sí mismos, muestran una seguridad a prueba de todo, tienen una comunicación que parece en apariencia asertiva, son buenas comunicadoras, buenos comunicadores, y tienen como ese brillo o ese encanto que a veces nos suele de entrada seducir y fascinar. Pero poco a poco, cuando vamos conociendo a este tipo de personas, nos empezamos a dar cuenta de todas las falencias de su personalidad y empezamos a sentirnos muchas veces menospreciados o despreciados por este tipo de personas, o a veces nos sentimos meramente usadas o usados por las personas narcisistas. Tanto cuando nosotros hablamos de rasgos narcisistas de la personalidad como de un trastorno narcisista de la personalidad, es importante entender que hablamos de características, síntomas y signos que tienden a ser crónicos, es decir, que una persona no se convierte en narcisista durante un mes o 2 meses o una semana, sino que estas características tienden a ser crónicas y rasgos más o menos estables de la personalidad. Las personas narcisistas generalmente van a encontrarse conformes o estables en todos aquellos ámbitos o ambientes donde se les preste una excesiva atención. Por ejemplo, trabajos de una gran exposición frente a multitudes
actitudes, trabajos donde tengan que llevar roles de liderazgo, todos aquellos ambientes o espacios donde la persona se sienta valorada o donde se sienta necesitada van a ser los espacios propicios para que las personas narcisistas encuentren su lugar. Roles de gerencia, roles, por ejemplo, de la actuación, de la televisión, roles de altos rangos políticos, roles de comunicación. Todos estos roles suelen ser habitados con gran comodidad por personas narcisistas o de rasgos narcisistas. Por lo general, las personas narcisistas tienden a ser de los rasgos de personalidad, de sus pensamientos, de sus conductas, cualidades egosintónicas, es decir, identificarse con estas conductas, con estos rasgos de personalidad y con esta forma de pensar y no sentirla en principio como un problema. Pero a medida que avanzan en sus vínculos durante la vida adulta, pueden empezar a sentir frustración, a sentirse decepcionados o infelices cuando en los vínculos o en los ámbitos de trabajo o de estudio sienten que no reciben toda la atención que merecen, sienten que las personas no lo valoran o no las valoran lo suficiente. Y este es el punto donde las personas narcisistas empiezan a desarrollar ciertas manifestaciones psicológicas como ansiedad, depresión, adicciones, y donde las características de personalidad, pensamientos y conductas dejan de ser egosintónicas para ser egodistónicas, es decir, las viven como un problema o como una dificultad. Una característica de la que debemos estar sumamente atentas y atentos al relacionarnos con una persona de estas características es lo que conocemos como gaslighting, que es ese menosprecio o ese desprecio que las personas narcisistas suelen hacer de las conductas, de los pensamientos, de las emociones del otro. Es decir, que si nosotros nos relacionamos cotidianamente con una persona narcisista, podemos ser víctimas de lo que se llama gaslighting, y es que la persona narcisista empiece a desaprobar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras conductas, tratarnos de hacer sentir en inferioridad de condiciones, despreciar todo lo que puedan hacer desde nosotros y, por supuesto, ir lenta y progresivamente deteriorando el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos y nuestra autoestima. Esto es lo que llamamos gaslighting, que es un proceso sumamente sutil y gradual de empezar a menospreciar o despreciar las conductas del otro para producir progresivamente un deterioro en la autoimagen y la autoestima. Entonces es sumamente importante tener la capacidad de reconocer cuando estamos frente a una persona con rasgos narcisistas o con un trastorno narcisista de la personalidad. Y para ello vamos a hablar de ciertos signos y síntomas que son frecuentes en las personas narcisistas. Estas personas manifiestan una necesidad constante y exagerada de atención. Como les decía hace un rato, siempre van a sentirse bien o cómodas en todos aquellos ámbitos de desarrollo vincular y profesional donde tengan constante atención, donde sean aplaudidas y aplaudidos, roles de liderazgo, roles de alta exposición, como puede ser una actriz, un actor, un conductor de televisión. Y cuando esta atención no es exclusiva hacia ellos, suelen expresar reacciones de irritabilidad, enojo o celos. Por otro lado, suelen tener un sentido exagerado de prepotencia, suelen manejarse de una forma prepotente o invasiva en muchos ámbitos de la vida. No piden permiso, no piden por favor, no dan las gracias frente a los pedidos que suelen hacerle a otras personas. Se sienten merecedoras y merecedores del derecho a que todos los atiendan. Por lo general, las personas narcisistas no se relacionan con personas, sino que
que hayan logrado algo en la vida, pero siempre al relatarlo y al contarlo lo van a exagerar y lo van a agrandar. Esto va muy enlazado con fantasías que tienen las personas narcisistas en relación al éxito, al poder, a la fama, al dinero y a la sensación de merecer la mejor pareja, la mejor casa, el mejor auto, que siempre también vamos a poder observar este tipo de fantasías en sus discursos, en sus palabras. Otra característica es que las personas narcisistas suelen monopolizar las conversaciones, son el centro de atención, van a tratar de llenar la mayor parte de la conversación, así estén con otra persona o con un grupo de personas, con sus propios pensamientos, con sus propias anécdotas, van a reclamar todo el tiempo la atención de las demás personas en relación a sus propias anécdotas. Las personas narcisistas también tienen una escasísima empatía. Les cuesta mucho reconocer las emociones o los afectos de otras personas. Les cuesta reconocer cuando hacen daño a otra persona emocionalmente por algo que dicen, por algo que hacen o por algo que piensan, ya que viven una exacerbación de sus propias emociones, de sus propias ideas y conductas. Les cuesta mucho reconocer cuando hacen daño emocional a otra persona. Y las personas narcisistas también tienen como característica esta necesidad de sacar ventaja de las situaciones y de las personas que los rodean para su propio crecimiento o para su propio éxito personal. Y a veces las personas narcisistas también suelen tratar con desprecio a todas aquellas personas que consideran inferiores, ya sea por la posición que encarnan laboralmente, por características raciales, por su belleza, por la forma de vestirse o por los bienes patrimoniales que pueden tener o no tener en la vida. Es decir, que a todas aquellas personas que una persona narcisista lee como inferiores, las va a tratar con menosprecio y desprecio. Vamos a hablar ahora de otro tema importantísimo para reconocer a las personas narcisistas, que es cómo se vinculan. Podríamos pensar de antemano que una persona narcisista siempre se va a relacionar, por ejemplo, en el ámbito de la pareja, con una persona insegura, con baja autoestima, para de esta manera la persona narcisista sentirse más grande, más poderosa, más importante. Pero esto no es generalmente así. Una persona narcisista que se cree merecedora de cosas buenas, de cosas importantes, siempre va a elegir, tanto como partener en el orden amoroso, como pareja, como en relación a sus amigos, a una persona que considere linda o hermosa, inteligente, talentosa, con recursos materiales, porque siente que es la pareja que se merece. Y de esta forma también muchas veces inconscientemente va a tratar de sacar de su pareja el máximo de beneficios posibles. Va a querer sentirse orgullosa o orgulloso de su pareja y de esta forma también acomodarse socialmente o mejorar su imagen socialmente. A la persona narcisista le gusta mucho pensar o percibir que tiene la mejor pareja posible al lado o la mejor persona posible al lado, y de la cual va a poder extraer la mayor cantidad de beneficios posibles, tanto en el orden intelectual como amoroso y material. Es decir, que lejos de este prejuicio que solemos tener, las personas narcisistas no eligen para parejas o amigos personas de baja autoestima o inseguros, sino personas estéticamente que consideren lindas, exitosas e inteligentes, para extraer al máximo sus beneficios. Otra cuestión importante a tener en cuenta dentro de la forma de vincularse de las personas narcisistas es que son personas sumamente dependientes, es decir, crean una codependencia emocional con su pareja. En el ámbito de las emociones, a las personas narcisistas les cuesta mucho regular sus afectos y
y sus emociones, y van a crear una dependencia excesiva con su pareja en la medida que necesitan sentirse valorados, aplaudidos, amados, queridos, y que la pareja todo el tiempo le esté demostrando afectivamente que son importantes, que valoran sus talentos, que valoran sus capacidades, que valoran su belleza y sus bienes materiales. En otro video del canal nosotros profundizamos en esto de la dependencia emocional. Les voy a dejar el link acá abajo, así si les interesa esto de la dependencia emocional también pueden dirigirse a este video. Es decir que lejos de lo que podríamos pensar de que las personas narcisistas se valen por sí mismas y son relativamente independientes, crean una dependencia profunda con sus parejas y necesitan de esta constante atención. Y cuando esto no es así, suelen irritarse, suelen ofenderse con facilidad, pueden entrar en experiencias de ansiedad, depresión o aislamiento y empezar a alejarse cada vez más de las personas que los rodean. Y hablábamos también de esta característica que es muy frecuente en las personas narcisistas, que es el gaslighting narcisista, y que es esta sutil y progresiva desacreditación que hacen las personas narcisistas de las cualidades, de las características físicas, mentales e intelectuales, y tanto emocionales también, de la persona o de la pareja que tienen al lado, que es muy frecuente en los vínculos con personas narcisistas vivir esta experiencia de gaslighting y empezar progresivamente a sentirnos con baja autoestima, desvalorizados, que nuestros recursos mentales, emocionales no sirven. Y estas son características de las que tenemos que estar alertas cuando nos relacionamos con una persona narcisista. Y vamos a hablar por último de cómo trabajar o cómo ayudar a las personas que sufren un trastorno narcisista de la personalidad. La primera pregunta que se nos viene quizás a la mente es si esta personalidad o estos rasgos de personalidad se pueden cambiar, y la respuesta es sí. Con un proceso terapéutico y con ciertas dinámicas vinculares que son realmente importantes, estos rasgos pueden cambiarse progresivamente. Por supuesto, cuanto más temprano en la edad identifiquemos estos rasgos de personalidad, más favorable va a ser el pronóstico de esta persona. Ciertos tips para relacionarnos con personas narcisistas. El primero de ellos es siempre tratarlos amable y amorosamente. Es importante entender que atrás de esta coraza que las personas narcisistas crean como imagen de seguridad y confianza excesiva en sí mismos, lo que hay realmente es una gran inseguridad para relacionarse con otras personas. Es decir, que es importante siempre relacionarse con ellos de una forma muy amable y amorosa, decirnos cuánto nos importan emocionalmente, cuánto los queremos, cuánto valoramos sus buenos rasgos de personalidad o sus buenas conductas o sus buenas características. Y esto trae de la mano el segundo tip, que es el reforzamiento positivo o brindarle estímulos positivos, es decir, empezar a valorar todas aquellas conductas que sí son buenas, que nos hacen bien. Reconocer y remarcar el esfuerzo que hacen estas personas para cambiar ciertos rasgos de su personalidad. A las personas narcisistas les cuesta mucho decir gracias, pedir perdón, decir lo siento. Es decir, que cuando identificamos que una persona narcisista nos dice gracias o nos pide perdón, realmente valorar desde la palabra. Es decir, por ejemplo, decirles: me resulta muy importante que me pidas perdón, me resulta agradable que me des las gracias por esto o por aquello. Estos son pequeños refuerzos positivos que podemos ir haciendo hacia las personas narcisistas. Otro tip importante es pedirle o convocarle a la persona narcisista todo el tiempo a ponerse en nuestro lugar, para de esta forma entrenar la empatía. Decirle, por ejemplo: imagínate cómo me hiciste sentir aquella vez que me dijiste esto o que hiciste esto.
sobre su empatía. Y el último tip es lo que llamamos confrontación empática. Cuando tenemos ámbitos de diálogo con las personas narcisistas y estos diálogos se dan en un contexto de calma, de tranquilidad, podemos hacer esto que llamamos confrontación empática, que es desde el total respeto y desde la total amabilidad mostrarle a la persona narcisista ciertas incongruencias tanto a nivel de sus pensamientos como de sus conductas, señalarle todas aquellas cosas buenas y señalarle cómo esas cosas buenas se confrontan con otros aspectos más dañinos o más negativos para nosotros o para ellos mismos, para que de esta forma la persona narcisista pueda identificar esto que tenía de alguna forma asimilado o identificado a su ego y lo pueda empezar a problematizar para desde ahí poder cambiarlo. Bueno, espero que les haya gustado y que les sirva realmente esta información y nos estamos viendo muy pero muy prontito nuevamente en nuestro canal. Chau chau.